Sabemos que a muchas personas se les complica en primera instancia desplazarse o encontrar el tiempo para acudir a una primera consulta de fertilidad, especialmente a quienes solicitan asesoría ya sea internacional o de otras partes de la República. Por este motivo, nuestro equipo de especialistas diseñó y produjo el primer sistema de autodiagnóstico de fertilidad en línea que en menos de 10 minutos puede ayudarte a identificar lo que está pasando. Es importante explicarles un poco sobre cómo funciona y qué diferencias existen entre un autodiagnóstico, una consulta virtual y una consulta presencial. Empecemos por el primer paso. Para lograr un sueño cumplido, que es tener el diagnóstico correcto, existen 6 indicadores de la fertilidad. Cuando estos se encuentran en equilibrio, las posibilidades de lograr un embarazo son muy altas. Pero si solo uno de los indicadores falla, puede disminuir drásticamente la fertilidad. Estos indicadores también nos sirven para clasificar los tratamientos y determinar la mejor opción a seguir. Primero vamos a hablar sobre las condiciones femeninas, es decir, todas las relacionadas a la mujer. El problema más típico con este factor se descubre al preguntar qué tan regulares son tus periodos. Cuando los pacientes nos contestan que su ciclo menstrual viene cada 3 o 4 meses, las posibilidades se inclinan hacia problemas de la ovulación. El siguiente indicador consiste en salud y hábitos. Y como ya hemos explicado en otros videos, el tener sobrepeso o estar muy por debajo del peso ideal nos pueden indicar problemas que afectan a la hipófisis, al ovario y pueden traducirse en una manera de anovulación o ciclos irregulares. Y hablando de salud y hábitos, si ya quieren buscar un embarazo, la mujer ya debería de estar tomando ácido fólico, porque en muchas ocasiones cuando acuden a la consulta, al preguntarles nos dicen que todavía no han empezado a tomar este medicamento. Luego tenemos los factores de riesgo. Existen cientos de factores de riesgo, pero el que nos causa más dolores de cabeza es el tabaco. Ya sea que el hombre o la mujer fumen, reduce abismalmente las posibilidades de lograr un embarazo y que además sea un embarazo sano, feliz y sin complicaciones. Uno de los indicadores al tiempo adecuado de embarazo destaca en las parejas jóvenes principalmente. Muchas parejas piensan que una vez que se casan van a conseguir su embarazo en el primer mes y sin embargo, cuando esto no ocurre, las pacientes empiezan a desesperarse. Pero la otra parte también que nos pasa mucho es, hoy por hoy hay parejas que el hombre trabaja afuera o que por las situaciones laborales no tienen mucho tiempo de contacto. Y entonces la presión existe en que hoy tienen que tener vida sexual para embarazarse y no siempre puede embarazarse de manera rápida y oportuna. También contamos con un apoyo psicológico donde se les da información y se les platica la importancia de tener calma con los periodos y la manera en que van a buscar el embarazo. El quinto indicador abarca la historia clínica o el historial médico, porque en muchas ocasiones se les pregunta y dicen es que yo ya tuve un golpe a nivel de los genitales y a lo mejor por eso no me he podido embarazar porque mi pareja ya tuvo un hijo. Sin embargo, ese antecedente solo es importante si hacemos algunos estudios complementarios o algunas valoraciones importantes tanto en el varón como en la mujer. También y finalmente llegamos a los factores masculinos. Hay que recordar que 40% de las causas de infertilidad son por alteraciones o problemas en el varón. En muchas parejas piensan que si el pene funciona bien, o sea, dicen, bueno, yo tengo relaciones y nunca he tenido problemas de erección, además eyaculo sin ninguna alteración o sin ningún dolor, piensan que todo está muy bien, pero en realidad, mientras no exista un estudio seminal, es imposible saber si los espermas son sanos o no. Y de esta forma llegamos a la diferencia entre un autodiagnóstico y una primera consulta. Antes de acudir a la primera visita, siempre les recomendamos o nosotros les recomendamos hacer su autodiagnóstico. ¿Por qué? Porque inicialmente lo más común es que cuando la mujer acude a su ginecólogo de siempre y le diga que no ha podido embarazarse, les dicen seguramente es porque no estás ovulando. ¿Así? ¿En serio? Sin hacer estudios, sin evaluar todos los factores, y entonces seguramente la tratan dándole medicamentos para la ovulación. Pero aquí lo más importante es que puede ser que sí esté ovulando, pero que los óvulos no sean maduros o también que tenga algún problema en la calidad de estos ovocitos. Y también existen otros factores como las trompas de falopio o que el ovario tenga ovario poliquístico y entonces no sea un problema solo de ovulación. Cuando tú acudes a una primera consulta con un experto en fertilidad y reproducción asistida,
Además de evaluar los indicadores de fertilidad que ya habíamos mencionado, realizamos un ultrasonido endovaginal con el cual podemos observar la anatomía del útero, los ovarios y además que no haya ninguna alteración tanto en la cavidad endometrial como miomas, pólipos o quistes ováricos. Opcionalmente, si el hombre les acompaña a la primera visita, también es importante realizar en esta consulta un estudio seminal para evaluar con exactitud la cantidad de eyaculación, los millones por mililitro, la movilidad y la morfología de estos espermatozoides y saber si no tenemos alguna alteración espermática en el varón. Principalmente saber que en hombres mayores de 50 años también puede haber ya alteraciones espermáticas por el factor edad. Actualmente con esto de la pandemia existe o tenemos la consulta virtual. Esto nos sirve para muchas pacientes que están fuera de México o dentro y fuera de la República Mexicana. Además del interrogatorio médico, podemos revisar los estudios que ya tengan los pacientes, si es por algún problema de miomatosis o si es por algún problema de alguna cirugía previa o una cirugía que necesiten, podemos hacer una valoración con los estudios y nosotros también decirles qué estudios necesitamos. Primero, para saber si vamos a hacer una cirugía y segundo, para ofrecerle un mejor diagnóstico y tratamiento una vez que acudan con nosotros. Muchos pacientes nos preguntan si nosotros podemos desplazarnos hasta su ciudad para hacer un procedimiento quirúrgico principalmente. Quiero decirles que en la mayoría de los casos que nos hacen consultas virtuales y es por miomatosis o por realizar alguna histeroscopía, sí podemos desplazarnos, pero lo más importante inicialmente es hacer el historial médico, revisar los estudios, tanto ultrasonográficos como de laboratorio. Si faltaran algunos, nosotros les indicamos cuáles son los que tienen que tomar. Y lo más importante, si no pueden desplazarse, trataremos de ir con ellos al sitio donde están. Quiero cerrar este video recordándoles que el primer paso para tener un sueño cumplido es el diagnóstico correcto. Ya sea de forma virtual o presencial, los esperamos en CREAFAM. CREAFAM, los expertos en sueños cumplidos.